Pues continuando con el programa, tenemos la presencia y tengo el honor de presentar al doctor Jesús Gómez Plasencia, por parte de México, quien nos ofrece la conferencia magistral Neurobiología de los trastornos del desarrollo infantil. El doctor Gómez Plasencia es médico cirujano partero por parte de la Universidad de Guadalajara, especialista en neurología pediátrica en el Consejo Mexicano de Neurología, profesor titular de investigación en la Universidad de Guadalajara y maestro en ciencias. Doctor, bienvenido, un placer. Muchísimas gracias. Muy buenos días, agradezco la invitación al comité directivo, en especial al doctor Sergio Villaseñor, entrañable amigo y compañero universitario, para participar en este ya exitoso congreso y simposio sobre autismo, temas de mucho interés en lo personal. Y bien, los trastornos neurológicos del desarrollo son una patología especialmente importante, primero por la prevalencia. Hasta un 15% de los niños en edad escolar tienen cuando menos un trastorno neurológico del desarrollo, y esos trastornos del desarrollo, aunque algunos pueden desaparecer, de todos modos dejan una marca y van a tener importantes, o pueden tener importantes comorbilidades psiquiátricas, neuropsiquiátricas, y afectar a lo largo de la vida del paciente. El sistema nervioso central, el cerebro en particular, es la estructura que más tempranamente se diferencia en el embrión, en la etapa embrionaria. A partir de la tercera semana empieza a formarse el cerebro y pasa por una serie de etapas en las cuales va tomando su forma definitiva. La gran mayoría de estos procesos están genéticamente predeterminados, son inmutables, pero muchos, sobre todo los que tienen que ver con el desarrollo de la corteza cerebral, ahora sí los veo, se encuentran modulados por factores ambientales, por estímulos ambientales, por actividad intrínseca desde los primeros momentos de la división, de la diferenciación neuronal. Entonces pueden ver cómo este proceso largo empieza y termina oficialmente con la milenización de las fibras U en la corteza prefrontal entre los 22 y 23 años, aunque algunos núcleos de la amígdala pueden continuar madurando hasta los 30 años de edad. Y algo importante, ese incremento tan importante, tan grande de volumen del cerebro con el desarrollo, a diferencia de los demás órganos, no se debe que cada vez haya más células nerviosas. De hecho, de cuando nacemos a los 2 años ya perdemos un 30% de nuestras neuronas, ¿no? Bueno, hay algunos que pensamos que más y ya andan de candidatos al, bueno. Y el cerebro crece porque tiene cada vez más y más prolongaciones, y muchas de estas prolongaciones genéticamente predeterminadas y otras son moldeadas por diferentes estímulos ambientales. Se han identificado diferentes etapas del desarrollo cerebral, pero las más importantes desde el punto de vista de los trastornos neurológicos del desarrollo son la etapa de migración y la etapa de organización. La etapa de migración es aquella en que las neuronas, de hecho son todavía neuroblastos, migran desde su sitio inicial, ahí en la zona ventricular y subventricular, hasta la corteza cerebral en las capas que todos conocemos, las 6 capas clásicas. De hecho, la primera capa y la última capa ya están ahí. Las neuronas de la segunda y la quinta capa van migrando en sentido inverso y se van acomodando, pasando a través de las que ya están. Y el proceso de organización es cuando estas neuronas forman sus prolongaciones, sus arborizaciones dendríticas, sus arborizaciones axonales y establecen contactos sinápticos. Estos contactos sinápticos se establecen, entre otras cosas, para llevar a cabo una competencia darwiniana para lograr recibir su paquete de factor trófico. Aquí vemos los trabajos clásicos de Rakic, en donde se reconstruye tridimensionalmente con microscopía electrónica. Este es el tubo neural, esa es la glía radial, esas manchitas que se ven son neuroblastos, neuronas se les llama coloquialmente, que van migrando como por una especie de tirolesa, arrastrándose sobre la glía radial hasta llegar a su lugar correspondiente en la corteza cerebral. Y aquí vemos la corteza, un fragmento de corteza visual
o de corteza parietal de recién nacidos, y a los 2 años como no hay más número de neuronas, pero el espacio es mayor, el volumen cortical es mayor. Y bueno, este es el proceso central, la sinaptogénesis, que decía se lleva a cabo con una competencia darwiniana, porque las sinapsis, las neuronas que no reciben su paquete de factor trófico, al establecer un contacto funcional con la neurona postsináptica, se mueren. O si establecen contacto tempranamente, pero no activan, no mandan un potencial, no reciben el factor trófico y también se mueren. Y de hecho hay una poda neuronal que ya mencionaba, pero también hay una poda sináptica importante en esta etapa de organización. Y aún sobre todo en corteza, la sinaptogénesis en parte está genéticamente determinada también, pero está moldeada por estímulos ambientales. La sinapsis es, por definición, sobre todo en corteza cerebral, es plástica. Y aquí vemos la trayectoria de mielinización, donde comentaba que la etapa final concluye con la mielinización de las fibras U en la corteza prefrontal. Obviamente diferentes etapas pueden afectarse, es un entrejuego muy delicado de diferentes genes, de diferentes moléculas, unos genes activan a otros, reprimen a otros y en 2 minutos tienen un efecto contrario. Pero sobre todo, como es de imaginar, las alteraciones que se presentan en las etapas iniciales son las que tienen repercusiones morfofuncionales más importantes, los defectos de cierre de tubo neural, la lisencefalia, las paquigirias, etcétera, en tanto que las que se llevan a cabo en edades posteriores tienen que ver más bien con funcionamiento conductual, cognitivo, conductual. Aquí vemos las edades y las etapas en que se puede presentar alteraciones que resultan en autismo, en discapacidad intelectual, en epilepsia. Y bueno, como decía, está moldeado por múltiples factores, y entre los factores genéticos y estimulación o modulación epigenética es el estatus socioeconómico. El estatus socioeconómico explica más la variabilidad, y los estímulos culturales son los que van moldeando la individualización del cerebro. La individualización de los circuitos neuronales está determinado culturalmente. Y aquí vemos cómo ese concierto, desde genes hasta moléculas, va a culminar en un desarrollo armónico concertado en el comportamiento normal o anormal. Y la plasticidad cerebral, que es permanente y perdura hasta que el cerebro muere o hasta que la persona muere. Siempre hay plasticidad cerebral, pero en muchas etapas de la plasticidad, en muchos momentos del desarrollo hay periodos críticos en que esa plasticidad se pierde irremediablemente. Un ejemplo es la plasticidad cerebral para el lenguaje. Los niños con retraso del lenguaje, igual a desarrollo de inteligencia, que no son tratados temprana y oportunamente, van a tener una discapacidad intelectual variable según el grado de severidad, porque es la primera que se pierde de los trastornos del neurodesarrollo. Y aquí esta foto clásica de Conrad Lorenz, en donde se ve el imprinting, el troquelado. Los pollos de gallinas o de gansos, los primeros 30 segundos después de que salen del cascarón, fijan el primer objeto en movimiento que tienen, que generalmente es la madre. Pero ahí cuando cultivábamos tejidos, nos sobraban huevos embrionados, los dejábamos que culminaran hasta que hacían eclosión, y hasta llegábamos a poner un balón de básquetbol botando ahí cuando iban saliendo, y aventábamos el balón y ahí iban atrás del balón los polluelos, ¿no? Pero eso es transitorio, no dura más de 2 minutos y luego se pierde. Entonces esa es la base de la plasticidad, y como decía, hay periodos sensitivos. Y bueno, la interferencia de cualquiera de estos procesos, sobre todo en las etapas finales, es lo que va a dar como consecuencia los trastornos neurológicos del desarrollo, que se pueden describir como trastornos generalmente de origen congénito, generalmente de origen genético, que van a hacer su presentación clínica a diferentes edades y que van a manifestarse por retraso en adquirir y desarrollar las habilidades correspondientes de las diferentes etapas del desarrollo. Y algo importante recordar es este diagrama de Venn, lo ilustra el diagrama de Venn, en que nos dice que el conjunto de los niños con trastornos neurológicos del desarrollo está formado por el universo de los niños con trastornos cognitivos, con trastornos conductuales, con trastornos sociales, trastornos del espectro autista, conductuales el TDAH, lenguaje, aprendizaje, pero además
También algo que siempre se debe de buscar cuando vemos un paciente con un trastorno neurológico del desarrollo, la comorbilidad. No es raro encontrar pacientes que tienen un retraso del lenguaje y un trastorno del desarrollo de la coordinación, o que tienen un trastorno del espectro autista y un trastorno del desarrollo de la coordinación, o que tienen un trastorno por déficit de atención, un retraso del lenguaje, etcétera. Entonces siempre hay comorbilidad y hay quienes se sacan la lotería al revés que tienen todas las comorbilidades. De hecho, todos son dimensionales y todos se refieren a módulos específicos de disfunción neurocognitiva o neuromotora. En el caso de parálisis cerebral, que es el ejemplo más extremo de los trastornos motores, exclusivamente se refiere a movimiento. Y han visto en Discovery Health, en National Geographic Health y en el periódico que un paciente con parálisis cerebral es capaz de titularse y de obtener inclusive posgrados. ¿Por qué? Porque nada más es el aspecto motor el que está comprometido, pero no tiene que ver el aspecto cognitivo. Pero decía, hay comorbilidades y de hecho puede haber discapacidad intelectual en un buen porcentaje de pacientes con parálisis cerebral. Al ser genéticos, al tener un trasfondo genético, una interferencia genética, estas mutaciones que pueden ser de nuevo se pueden transmitir o pueden ser heredadas de una manera compleja, algo vamos a comentar luego, y por eso tienen una agregación familiar. No hay en general no se puede decir que haya un gen específico responsable de cada uno de esos trastornos. Como decía al principio, son trastornos de origen generalmente poligénico, o sea, intervienen en su fisiopatología diferentes genes de riesgo y la combinación de las consecuencias de estas mutaciones genéticas se traduce en el resultado clínico. Y estas mutaciones pueden ser desde variantes genéticas muy raras, mutaciones muy raras, hasta variaciones de copia de número muy frecuentes que solo cuando se juntan diferentes combinaciones van a presentar el cuadro clínico. Algo importante también es que todas estas mutaciones tienen pleiotropismo. O sea, una misma mutación puede tener diferentes expresiones clínicas y una expresión clínica puede ser causada por diferentes mutaciones. Es lo que, parafraseando a los tres mosqueteros, todos para uno, uno para todos. Un gen puede dar muchas manifestaciones, muchos síndromes patológicos y un síndrome puede ser debido a diferentes genes. Esto es interesante y complejo desde la hora de hacer la evaluación, pero ahora ya con los avances en genoma, ya prácticamente la mitad de los pacientes que estudiamos y mandamos evaluación podemos identificar algunas de las, sobre todo las variantes de número de copias. Todos los genes o la gran mayoría de los genes que se han identificado que sus mutaciones se asocian a los trastornos neurológicos de desarrollo tienen que ver, como les decía, con las etapas desde migración hasta organización, que incluye todos estos. Y obviamente esta regulación de los genes, para bien o para mal, para la individualidad o para la patología, está modulada por factores epigenéticos. Son factores que no modifican la secuencia del genoma, pero que modifican la expresión de los genes de riesgo a la alta o a la baja. Y esto puede ser por la forma más común, la metilación de DNA, si se agrega grupos metilo a citosina. Algunos trastornos neurológicos del desarrollo tienen un patrón de metilación muy característico que ya está empezando a ser útil para identificar y probablemente sea de los primeros marcadores biológicos. La alteración epigenética de la cromatina, la eucromatina, la heterocromatina. La eucromatina abierta es la que permite que se pongan al descubierto las secuencias genéticas que tienen los genes y entonces se inicia el proceso de transcripción y la heterocromatina se cierra y ya no se pueden copiar. Es una de las regulaciones epigenéticas y son tan poligénicos que de hace unos pocos años, una parte de los genes que se identificaron con mutaciones en relación a los trastornos neurológicos del desarrollo, ¿no? Pues obviamente es un mundo de genes. En el autismo, por ejemplo, hay una base de datos en donde llevan más de 1000 genes identificados, más de 1000 mutaciones genéticas en relación al autismo y algo parecido con el TDAH, ¿no? El estatus socioeconómico, igual, a través de mecanismos epigenéticos, va a modular la expresión de diferentes genes y se puede considerar inclusive un mecanismo de riesgo, ¿no?
No voy a explicar toda la diapositiva, sería interesante para el próximo congreso a lo mejor extendernos en esto, pero sí, la pobreza, el estatus socioeconómico bajo, es un factor de riesgo importante para muchísimos factores que tienen que ver hasta el abuso de sustancias, esquizofrenia, trastorno, bueno, en fin, por una serie de patologías que ustedes conocen mejor que yo. Y desde el vientre materno, desde la etapa embrionaria, desde la etapa fetal, el cerebro en desarrollo es susceptible de sufrir alteraciones por diferentes mecanismos, y la misma madre sufre estrés, y de las situaciones o de los factores de riesgo más importantes, como vamos a ver, es el estrés materno durante el embarazo. Obviamente hay otras patologías que pueden interferir con un desarrollo fetal y embrionario sanos, pero finalmente todas estas patologías van a expresar con una alteración en la expresión y regulación de genes que tienen que ver con el desarrollo cerebral. El estrés materno, inclusive, que provoca cambios morfológicos. Algunos de los cambios que hemos visto en un estudio que tenemos ahí en el Departamento de Neurociencia, ahí tenemos la sede de la maestría en neurobiología de las adicciones, y madres con adicción tienen alteraciones en sustancia gris, en la amígdala, en el hipocampo, que no se deben como se interpretaba al principio, no se deben al abuso de sustancias, sino son factores de riesgo para que con su TDAH más fácilmente se enganchen en el abuso de sustancias. El trastorno por déficit de atención, entre otras cosas, es uno de los principales factores de riesgo para abuso de sustancias, ¿no? Y bueno, virus, toxinas, medicamentos, sustancias, tanto de receta como sin receta, tabaco y alcohol. Desafortunadamente pusieron aquí vino tinto, que el vino tinto no tiene que ver, son los destilados los que tienen o que representan un factor de riesgo, que ya se ha minimizado tanto en los pacientes que vemos en el consultorio particular como en la unidad de neurociencias, que son pacientes de la población más desprotegida. Dos de los factores de riesgo más importantes del TDAH, tabaquismo, exposición materna al alcohol, durante el embarazo prácticamente son inexistentes. Y bueno, hablando de TDAH, pues no, realmente no es un privilegio, no es un beneficio, es una manera de racionalizar y de autoconsolarse quizá, ¿no? Sí, efectivamente, aunque se llama trastorno por déficit de atención, no es exactamente un trastorno de atención. Por eso cuando le está haciendo la tarea a un niño y pasa una mosca, le presta atención muy eficientemente a la mosca, ¿no? Es un problema de los motores cognitivos en corteza prefrontal, que bueno, al contrario, como grupo les va muy mal en la vida. Y la prevalencia es algo muy interesante, que también estamos empezando una línea de investigación ahí en el departamento. La prevalencia de TDAH, contra veces lo que se piensa, ha sido la misma en los últimos 42 años en todo el mundo. Más o menos la misma, no ha cambiado, cuando menos en los últimos 42 años. Bueno, adelantándome un poco, a diferencia de lo del autismo, en que este sí ha ido incrementándose en todo el mundo de manera progresiva, como seguramente se va a comentar posteriormente. Y cuando se busca el origen genético, obviamente todo esto es regulado por genes. La primera indicación para buscar un origen genético, una etiología genética, fue en el TDAH, por la observación inicial de que los parientes en primer grado tienen una prevalencia mucho menor que la población general. En segundo grado la prevalencia era menor, pero todavía mayor que la población general. Lo mismo sucedió con el autismo, y esto evidentemente orientaba hacia trastornos, hacia un origen genético. Como ya se sabía cómo actuaban muchos psicofármacos, la psicofarmacología, gracias a las ultracentrífugas que se diseñaron en la Guerra Fría para centrifugar uranio, también se utilizaron para hacer estudios de fraccionamiento celular y subcelular, eso hizo que avanzara mucho la psicofarmacología. Se sabía desde mucho tiempo atrás cómo actuaban los psicofármacos antes de que se conociera siquiera en dónde, cómo y por qué. Y entonces, cuando se vio esto, se empezaron a buscar mutaciones.
se sacudieron ahí con el afrenón las diapositivas y se desacomodaron. En diferentes genes, sobre todo los que tienen que ver si los estimulantes son útiles en el TDAH. Bueno, el TDAH es por falla de dopamina, le baja la dopamina, como dicen las mamás, o le baja la serotonina, como es en la depresión, que tampoco es cierto. Y entonces empezaron a buscar genes, mutaciones de genes que tienen que ver con la transmisión, en este caso de dopamina del TDAH, y empezaron a encontrar algunas mutaciones, pero realmente los estudios de todo el genoma, que son los que revelan la realidad genética en todas estas patologías, prácticamente no pintan los genes que tienen que ver con transmisión dopaminérgica, serotonérgica, noradrenérgica, etcétera, sino los más importantes son los que se encuentran con más frecuencia, son los que tienen que ver con el desarrollo cerebral, con las etapas de organización, factores neurotróficos sobre todo, que se encuentran mutaciones de estos genes. Y esto se ve por las alteraciones en el espesor de la corteza cerebral que vamos a ver. Este es uno de los trabajos de revisión que ha sido muy citado, en donde se ve el factor de crecimiento derivado del cerebro como un posible marcador de trastornos psiquiátricos. Y bueno, aquí las manifestaciones clínicas van a depender de un equilibrio dinámico hasta cierto punto entre los genes de riesgo y los factores ambientales. Este se refiere al TDAH, pero se aplica a autismo, trastornos del espectro autista, se aplica a disfasia del desarrollo, trazos del lenguaje, se aplica a todos los trastornos neurológicos en general, inclusive a la esquizofrenia. Ustedes recordarán la teoría de los 2 hits o doble hits de la esquizofrenia, ¿no? En donde si hay un número suficiente de genes de riesgo y hay un número suficiente de factores ambientales de riesgo, va a haber modificaciones, obviamente modificaciones neurobiológicas, alteraciones inclusive de morfología, como veíamos, de sustancia gris, de amígdala, etcétera, lo que obviamente va a traducirse en desviaciones del funcionamiento neuropsicológico, cognitivo, neuroconductual, etcétera. Y de acuerdo a la severidad de la cantidad de genes de riesgo y de la cantidad de factores de riesgo, si son pocos genes de riesgo y no hay factores ambientales, el niño no va a tener TDAH. Ese mismo niño con unos factores de riesgo pues, poco regulares, en vez de nacer en Providencia, donde desde etapas tempranas hay buena convivencia con los padres, con las madres, hay un contacto cercano, no tienen nannies, conviven con los papás el fin de semana, un buen colegio, pues no va a desarrollar TDAH. Ese mismo niño lo trasplantan a la falda del 0 del 4, con todos los factores de riesgo, va a tener un TDAH, como dicen, cañón, ¿no? Y con comorbilidades como trastorno negativista desafiante, trastorno de conducta, abuso de sustancias. Y hay que estar al pendiente también porque hay que entender los dos aspectos, la presencia de los trastornos neurológicos del desarrollo y la presencia del genotipo que está atrás en la familia. Y este es árbol genealógico, los mismos pacientes, pero unos están buscando los diagnósticos y en otros se ve la falla genética atrás de eso y nos explica cómo van corriendo en familias los diferentes trastornos neurológicos del desarrollo. El principal factor de riesgo específicamente para TDAH, también muy importante para trastornos de espectro autista, para el desarrollo posterior de trastornos de estrés postraumático, de depresión, etcétera, es el estrés materno, en donde se traduce desde cambios morfológicos, era presumida, desde cambios morfológicos hasta cambios metabólicos. La dislexia, inclusive. La dislexia, que de hecho esto da una idea de la confusión que hay todavía. Desafortunadamente este paciente no tiene dislexia, tiene disgrafia, que es lo que se ve. Dislexia es para la lectura, no todos los disléxicos escriben mal, ni todos los disgráficos leen mal, ni todos los que tienen disgrafia tienen discalculia, y hay quienes lo tienen todo, ¿no? Tiene la forma más rara, de hecho, de dislexia, pero aún la dislexia
Tiene un sustrato neurobiológico bien determinado. Todo el mundo sabe que tiene su componente genético. Bueno, es importante hacer la evaluación neuropsicológica, sobre todo en un paciente con dislexia, para hacerle un traje a la medida al tipo de dislexia específico que tiene, igual que en las disfasias del desarrollo. La terapia del lenguaje, que es útil para una disfasia o para una dislexia, no es útil para otra forma de dislexia o de disfasia, es tiempo perdido y se pierde la plasticidad. Pero esta es la primera autopsia de dislexia que le hizo mi maestro Norman Geschwind, y él fue el primero también que demostró la asimetría anatómica del cerebro, porque igual como el cuento de los 100,000 millones de neuronas y que perdemos 10,000 neuronas cada año, también se decía que el cerebro era simétrico. Entonces dijo, bueno, vamos a ver si es cierto, y encontró que el cerebro no era simétrico, los dos hemisferios no son simétricos, y la más importante, si la publicó una página en la revista Science, fue la simetría del plano temporal. Si se hace un corte del lóbulo temporal y al llegar al parietal se hace el corte, se obtiene esa imagen, y se ve cómo en los diestros el plano parietal, el plano temporal izquierdo es del triple, cuando menos, de superficie que el plano temporal derecho. En los disléxicos, esta asimetría o se pierde o está invertida, y ahora se puede hacer con resonancia magnética, no es necesario hacer las autopsias, y esto tiene que ver inclusive con el pronóstico. Los que tienen el plano temporal invertido tienen mejor pronóstico de recuperación, en tanto que cuando es simétrico en los dos hemisferios el plano temporal son los que tienen más problemas de recuperación. Y también en la dislexia, este fue el primer estudio de autopsia también de Norman Geschwind, se ve a la izquierda una superficie, un corte de corteza cerebral normal con violetas de Cresilo, y en la derecha, bueno, ahí se ve como emborronado en medio arriba, son neuronas. Un trastorno de migración neuronal es una microdisplasia cortical, y las microdisplasias corticales se encuentran en exceso en los pacientes con dislexia, y esto nos explica la falla en las conexiones que interfieren con el funcionamiento neurocognitivo, neuropsicológico para las habilidades de la lectura, y se infiere que de la escritura y de las matemáticas, etcétera, ¿no? Inclusive en las alteraciones del lenguaje no hay que hacer un estudio de neuroimagen funcional, igual que en otros problemas neurológicos del desarrollo, a menos que se sospeche una patología de fondo. Pero este es uno de los tipos de retrasos del lenguaje en donde el paciente tiene un síndrome oromotor, una dispraxia orobucolingual, tiene cialorrea, a la hora de hacer la explosión neurológica le dicen, a ver, para los labios como si fueras a soplar o a dar un beso, y los hace nudos, o saca la lengua, mueve a los lados y también la hace nudo y no la pueden mover bien, y tienen su problema de lenguaje. Y estos son dos pacientes que me tocó ver, en donde se ve las displasias corticales en la región alrededor de la ínsula, en el opérculo, alrededor de la ínsula se puede ver el aspecto abollonado, no se identifican bien surcos ni, igual en este otro paciente, aquí se ven los surcos, las circunvoluciones, y aquí no se, y pueden identificar todo en la zona opercular. Entonces, también estamos viendo que este tipo de trastornos se debe a trastornos que tienen que ver con el proceso de organización, en este caso de migración. Y el autismo, que este es también de los temas de las líneas de investigación del departamento. Bueno, esos son 3 libros que todo interesado en la salud mental, normal y anormal, debiera de leer, porque son libros que dan un insight sobre autismo. Y es muy interesante y es fascinante el autismo. Igual que el TDAH, habíamos comentado que la concordancia entre gemelos, la prevalencia de autismo de TDAH en pacientes de primer grado, en segundo grado, mayor que la población general, pero menor, y en gemelos, la concordancia en gemelos idénticos del mismo sexo es muy elevada, hasta un 92% en el caso del autismo. Si son del sexo femenino, es una concordancia algo menor. Si son gemelos fraternos, la concordancia es de un 20%, todavía por encima de la población general, lo que de nuevo habla sobre trastornos, sobre un trastorno de origen poligénico. Y bueno, son múltiples vías
múltiples mecanismos que pueden dar origen al trastorno del espectro autista. Son, como todos los trastornos neurológicos del desarrollo, son verdaderos síndromes, en donde las manifestaciones clínicas se deben a múltiples y diferentes mecanismos independientes entre sí o combinados entre ellos, que van a dar el TDAH, que van a dar el autismo, que van a dar su dislexia, etcétera, ¿no? E igual que en los trastornos, que en el resto de trastornos neurológicos del desarrollo, la mayoría de los genes involucrados en el autismo tienen que ver con la etapa de organización y la etapa de sinaptogénesis. De hecho, los genes que más frecuentemente se encuentran en esos complejos poligénicos son genes que tienen que ver con el proceso de sinaptogénesis. Inclusive hay autores que ya llaman a los trastornos del espectro autista como una verdadera sinaptopatía, ¿no? Y una de las características precisamente del autismo es que los niños con autismo tienen mayor cantidad de espinas dendríticas. Muchos niños con autismo tienen un crecimiento exagerado, tienen macrocefalia, hasta un 30-40% tienen macrocefalia en nacimiento, que va aumentando hasta los 4 o 5 años y que después va desapareciendo hasta que al llegar a la adolescencia el perímetro craneal es normal. Y en parte esto se debe a que tienen mayor cantidad de sinapsis. El de la izquierda es una sinapsis, una dendrita con las espinas dendríticas, que corresponden a la expresión morfológica de la plasticidad y corresponden a sinapsis de un control y de un niño con autismo de la misma edad. Se ve la gran cantidad de espinas dendríticas, lo inverso de lo que ocurre en la discapacidad intelectual, en que se ven casi lisas las dendritas. Inclusive se ha encontrado que la autofagia a través de la vía de mTOR se encuentra alterada en pacientes con autismo, una de las mutaciones que tienen que ver con uno de los genes de riesgo mutados, y entonces al no ser eficiente la eliminación de sinapsis redundantes, sobreviven en cantidad elevada y contribuyen a la macrocefalia y al desarrollo de circuitos funcionales anormales. Y esta es la sinapsis clásica. De hecho, la mayor proporción de sinapsis involucradas con funcionamiento alterado en el autismo son sinapsis de tipo excitatorio, son sinapsis glutamatérgicas. Recuerden que el ácido glutámico es el principal neurotransmisor excitatorio de la corteza cerebral. Pero también hay modificaciones en sustancia blanca, hay cambios de mielinización en sustancia blanca y también en la sustancia blanca subyacente al cuerpo calloso. Se ve cómo se modifica volumen del cuerpo calloso, que inclusive esto llevó a Dan Geschwin, un sobrino de Norman Geschwin, que es un genetista molecular de primera línea, a proponer teorías de desconexión interhemisférica en el autismo, como las que había propuesto su tío anteriormente, ¿no? Hay múltiples alteraciones neuropatológicas, no voy a abundar en ellas por obvio de tiempo, pero también un factor que está encontrándose con mayor importancia, no solo en trastornos neurológicos del desarrollo, en especial el autismo, sino también en patologías psiquiátricas, es el papel de la microbiota. La microbiota tiene que ver desde las primeras etapas de nacimiento, y se ha visto que los niños recién nacidos que inmediatamente se ponen en contacto con la madre tienen una microbiota diferente que los niños que tienen un sufrimiento o simplemente para observación los dejan 12-24 horas en incubadora y hasta las 24-36 horas se la llevan a la madre, tienen microbiota diferente, y estos niños tienen en general como grupo un neurodesarrollo más lento, dentro de lo normal, pero más lento que los niños controles que se pusieron en contacto con la madre. En el autismo eso tiene importancia, también en esquizofrenia y en otras patologías psiquiátricas, la modulación de la microbiota, que también es un boom y también hay mucho mito en eso, ayuda a la mejoría. En el autismo en especial hay muchos niños que tienen temper tantrums y llegan sobretratados con medicamento, sedados, atarantados sería el término, y sus berriches son porque como tienen muchos de ellos una selectividad marcada en los alimentos, solo consumen un tipo de alimentos y eso lleva a alteraciones del proceso digestivo,
distensión extrema, etcétera, que les da incomodidad, y la manera en que expresan esa incomodidad es con sus temper tantrums. Entonces no hay que darles risperidona, ni olanzapina, ni cosas de esas, sino hay que ir con una nutrióloga que le haga un patrón de dieta adecuado a los alimentos que sí le gustan, y se dan también probióticos para regularizar el estado digestivo, y se acaba con eso los temper tantrums, ¿no? Finalmente, la mayoría tiene que ver, pues decía, con sinapsis. La mayoría de los trastornos neurológicos, de nuevo, tienen que ver con sinapsis. Y algo importante también como hay aspectos negativos, también hay aspectos positivos. Y uno de ellos que se ha estado empezando a investigar, y eso fue sobre todo en niños producto de madres con un estrés durante el embarazo muy severo, y en abuso de sustancias hay genes de resiliencia, que son los que explican por qué no todos los que consumen alcohol la primera vez y se ponen una borrachera la primera vez no siguen consumiendo, y por qué también unos sí desarrollan genes de riesgo, trastornos neurológicos del desarrollo, y otros no, a pesar de tener genes de riesgo y un ambiente semejante. Y esos, los genes de riesgo, lo que hacen, estos son los controles de diferentes áreas de hipocampo y de corteza. Estos son los pacientes con la patología neurológica del desarrollo, y estos son dendritas, son espinas dendríticas, son sinapsis, y estos son los de pacientes que tuvieron resiliencia, ¿no? Entonces, todo este proceso es bastante complejo y es una avenida de investigación muy importante ahorita en estos dos campos, en neurobiología de las adicciones y en la trastornos neurológicos del desarrollo, más por el hecho de que esto ya se sabe. Inclusive me acuerdo de una portada de Life, bueno, usted todavía no había nacido, pero algunos de ustedes a lo mejor se acuerdan que salía un monito con dos madres de tela de alambre, uno toda colchonada y así muy cálida, y la otra con la mamila. Entonces iba la mamila, tomaba leche y luego se regresaba con la otra porque sentía la protección. Eso ya se conoce hace más de 60 años, 70, pero ya definitivamente esto, el cuidado tierno y cariñoso, puede ayudar a revertir a través de estimular los circuitos de recompensa vía núcleo tegmental, ventral, núcleo accumbens y corteza prefrontal, se contraponen a la fisiopatología de los trastornos psiquiátricos y del desarrollo. De hecho, hay un programa en el Hospicio Cabañas en donde los sábados van voluntarias a apapachar bebés en las tardes. Si tienen su compromiso, van y apapachen bebés, les dan cuidado tierno y cariñoso con el propósito de ayudarles en este aspecto de su neurodesarrollo. Y bueno, viene la medicina de precisión, la neurología del desarrollo, el tratamiento de precisión. Y bueno, este es un artículo muy reciente de hace unas semanas, en donde se contempla y se está empezando a planear ya, a aplicar ya lo que experimentalmente se ha encontrado, terapias de expresión génica, de sustitución génica, como se ve aquí nada más, aquí más creativo, ¿no? Y también tratamientos como la microbiota fecal, el trasplante fecal, bueno, que no es así a mordidas, pero que sí restablece la microbiota normal y también ayuda a la mejoría conductual en estos pacientes. Y bueno, les agradezco su atención y su paciencia. Muchas gracias.